Muy buenos días, bienvenidos a Calidad de Vida. Buena parte del día, buena parte de nuestra vida nos pasamos en el trabajo. Por eso son de enorme importancia las relaciones laborales y el estrés laboral, que es disparador de un sinfín de patologías. Ahí vamos esta mañana. 3 de cada 4 trabajadores, en concreto el 73%, sufren estrés en su ámbito laboral. Y 3/4 partes de ellos tienen problemas de salud por culpa de esta situación, siendo las dolencias más habituales la fatiga, dolor de cuello y de cabeza, irritabilidad, sensación de agobio, insomnio, falta de concentración, entre otras. Hoy hablamos de relaciones laborales. Y para hablar de este tema de capital importancia, de las relaciones laborales, del ámbito de trabajo y del estrés laboral, hemos invitado esta mañana a 2 expertas. A mi lado, la psicóloga Silvana Giachero, ella es experta en recursos humanos, y a su lado la doctora Ana Vélez, que tiene un posgrado en Derecho Laboral. Muy buenos días a ambas, gracias por estar. Inicialmente, psicóloga, ¿qué importancia tiene para cada uno de nosotros el ámbito de trabajo? Bueno, como bien dijiste, pasamos muchas horas en el trabajo, ¿verdad? Pero por otro lado, más allá de la cantidad de horas que pasamos, depositamos mucho, tiene que ver con nuestra carrera profesional, pero también con nuestro desarrollo personal. Y esos aspectos muchas veces no se tienen en cuenta en las organizaciones del trabajo. ¿Por qué? Porque las relaciones laborales están miradas desde el lugar de la productividad, o sea, en relación a la tarea, no en relación a la parte humana. Eso dice la OIT. La Organización Internacional del Trabajo dice que muchas veces los empresarios solo miden y miran la productividad, y para la OIT y para todos, sin duda, la importancia no solo está en la productividad, sino en la salud física y mental del trabajador. Exactamente. Acá hoy en día estamos más tendientes a cuidar la parte de la seguridad física del trabajador, pero seguimos dejando de lado cómo cuidamos la salud mental, qué clima, qué ambiente generamos, qué tipo de gestiones internas hacemos. Por ejemplo, esto de los horarios rotativos en las empresas es realmente desgastador, porque la persona no puede tener una vida en realidad afuera, porque no tiene horario nunca para nada. O las personas que trabajan en la noche, está comprobado en investigaciones que las personas que trabajan en la noche tienen más riesgo a sufrir ataques cardíacos. O sea que entonces esas cosas muchas veces no las miramos en pos de la productividad, ¿no? Sí, sin duda, ese es un aspecto central. Doctora Ana Vélez, las empresas, su experiencia le dice que tienen en general una gerencia o un departamento de recursos humanos, ¿priorizan la productividad o priorizan la salud física y mental de su trabajador? Bueno, yo le diría que muchas veces los departamentos de recursos humanos podría llamársele de recursos inhumanos. Y sería muy dura por decirlo, pero es verdad. Inhumanos. Inhumanos, porque... No entendimos mal. No, porque en realidad el tema pasa porque estamos trabajando con personas. A las personas les pasan muchas cosas y muchas veces los recursos humanos, los departamentos, no toman en cuenta que es una persona que tiene una familia, que tiene hijos, que tiene enfermedades, que tiene que cuidar, y empiezan a aplicar un reglamento muy estricto y empiezan a aplicar horarios muy estrictos, cambios de horarios, etcétera, y eso hace que el trabajo devenga realmente una carga muy importante para esa persona. Yo creo que ahí, la pregunta va para los dos, hay una clara ausencia de liderazgo, digo, de un liderazgo racional, inteligente, porque si no se piensa en el bienestar físico y mental del trabajador,
eso, psicóloga, va a estar atentando contra la propia empresa. Exactamente, es lo que muchas veces las empresas miden el valor en dinero de la productividad, pero no miden por ahí el dinero que se les escapa por todos estos lados. Porque ¿qué pasa? Si nosotros generamos situaciones de mucho estrés dentro del trabajo, las personas empiezan a enfermar, empieza a haber ausentismo laboral, empieza a haber más accidentes. Una persona que está expuesta a mucho estrés, evidentemente no va a estar focalizada y no va a poder cuidarse, se va a volver más torpe y eso va a generar accidentes. También la persona va a haber mayor rotación, que esto tiene un costo, o sea, sale mucho más caro mantener una persona dentro de la empresa que estar contratando personal nuevo. Y eso se puede mostrar porque hay investigaciones realizadas, ¿no? Usted hablaba recién de ausentismo y esta semana el secretario general de SUTEL, el gremio de Antel, lo leí en la web del Espectador, señaló que había en Antel un 25% de ausentismo, presten atención, por estrés laboral. Sí. Digo, es fuerte ese dato y le pido a ambas, obviamente, que analicen este dato. Uno lo ve inclusive por la cantidad de juntas médicas que se realizan a funcionarios públicos, obviamente de BPS. ¿Así, doctora? Y exactamente porque muchas veces, obviamente, estas faltas justificadas por temas médicos llevan a la realización de juntas médicas. Y allí se detectan, obviamente, que esa persona muchas veces no puede trabajar más. Pero esto vino de un proceso largo, no fue de 1 o 2 días. Y muchas veces el clima laboral, que es algo muy importante que no estamos cuidando, deviene un factor preponderante para disparar todo este tipo de patologías. Doctora Belis, en los convenios colectivos, los trabajadores, amén de buscar obviamente mejoras salariales legítimas, ¿le prestan atención a estos temas de las relaciones, de los recursos humanos, de crear un ambiente agradable para trabajar? ¿Es un tema que está en la mesa, doctora? Generalmente están en los papeles, pero los sindicatos, que en estos momentos están bastante cuestionados, no cuidan demasiado el tema justamente de cuidar el clima laboral. Muchas veces son reclamos puntuales por remuneraciones o por determinados concursos, pero no cuidan algo que es tan diario, tan vivido como es el de estar 8 horas en un trabajo, 8 horas en un más. Ambiente que tenga un sostén para esa persona. Porque, por ejemplo, pensemos en trabajos que no son de repente trabajos administrativos, son trabajos que de repente involucran una carga emocional impresionante. Por ejemplo, el caso de las personas que trabajan en necrópolis, el caso de las personas que trabajan en emergencias médicas, personas que están en contacto diario con la vida y la muerte, y uno dice, bueno, pueden estar acostumbradas, sí pueden estar acostumbradas, pero ¿cuándo es que hacen ese corte entre su trabajo y su vida? Sin duda. Eso, en cierta forma, porque uno es persona siempre, ¿verdad? Y no puede separarse de eso. Bueno, ya terminé, se me murieron 3, se acabó, me voy para mi casa. No, no es así. Sin duda. Entonces digo, creo que ahí también deviene la obligación del empleador de cuidar psicológicamente a sus trabajadores. Sin duda, psicóloga, y este estrés laboral, y de acuerdo a algunas profesiones, la doctora enumeró simplemente algunas, podríamos hablar de los funcionarios de los call centers, ni que hablar, ella citaba a los médicos, por ejemplo, intensivistas, que se pasan buena parte del día en un CTI, los policías, los bomberos, los docentes, y podríamos citar muchísimas actividades, donde, psicóloga, se llega al caso del síndrome del burnout, el síndrome del quemado, que sería bueno que usted lo explicitara. El síndrome del quemado es el estrés crónico, es cuando ya esa situación de estrés sobrepasa de tal manera a la persona que la persona deja prácticamente de sentir. Ellos mismos te dicen, me da lo mismo ir a trabajar o no trabajar, no logran ponerse en el lugar del otro, son totalmente fríos, no les interesa, o sea, van como algo totalmente mecánico, ¿verdad? Entonces, la persona ya pierde toda desmotivación y generalmente es como irrecuperable, o sea, solamente la persona... ¿Es muy difícil recuperar a una persona con el síndrome del quemado? Sí, es muy difícil y puede instalarse estados depresivos muy graves a raíz de esa situación.
Tú date cuenta que el estrés es la adaptación que uno tiene frente a demandas internas y externas. En el lugar de trabajo se produce cuando hay un desajuste entre mis recursos internos para tolerar el estrés y las exigencias de la realidad. Entonces, si el empleador no evalúa esa medida que hoy en día tenemos técnicas para evaluar, esto va produciendo que el trabajador se vaya enfermando. Si el trabajador no se da cuenta, empieza a caer en esa situación de desgaste, de agotamiento psicológico, de desmotivación que usted decía. Y bueno, puede derivar en una depresión, evidentemente, y después la cantidad de enfermedades físicas que aparecen en relación al estrés también. Absolutamente. Ha sido simplemente la presentación de un tema de capital importancia, las relaciones laborales y el ambiente, muchas veces hostil, insalubre y del estrés laboral. Vamos a la pausa, hay más calidad de vida y cuando volvamos en el tercer tramo vamos a hablar cómo el estrés laboral, de acuerdo a lo que señalaba la psicóloga, muchas veces deviene en un sinfín de patologías difíciles de recuperar. Ya volvemos.